gobierno de la provincia a los equipos de salud a los fines de destrabar el conflicto. Sin embargo, a esta hora hay una nutrida marcha en el centro. No alcanzó para satisfacer las necesidades de los equipos de salud, lo consideran insuficiente, por eso es que hoy continuaron las asambleas y también las marchas, y precisamente en una de ellas está Juanpi Lavice. Juanpi, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola, Juanpi. Petete, Roxana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, nos encontramos sobre la avenida Colón, esquina General Paz, donde más de 2.000 personas, representantes de los equipos de salud de distintos hospitales provinciales, han venido a protestar, a reclamar que no están de acuerdo con el decreto que la salud le va a dar al equipo, que la provincia, perdón, le va a dar al equipo de salud. Ha venido personal del Hospital de Oliva, del Neuropsiquiátrico, de Altagracia, Santa Rosa de Calamuchita, el San Roque, el Oncológico, Tránsito Cáceres, el Materno Provincial. Es una marcha muy nutrida, multitudinaria, pocas veces vista en cuanto a lo que es esta representación autoconvocada de médicos, enfermeros, donde justamente el pedido principal tiene que ver con el ofrecimiento que le hizo la provincia, mejor dicho, el acuerdo que va a hacer la provincia con respecto a este decreto, esta suba salarial. Ellos piden que este aumento vaya al básico, que no sea solamente el bolsillo, que no impacte tan solo en algunos ítems. También, entre otros, los pedidos principales tienen que ver con personal, piden que haya más personal porque están sobrepasados de trabajo. Bueno, se ha realizado un acto justamente en esta esquina y por el momento lo que es la atención en los hospitales provinciales es solamente con guardias mínimas. No están de acuerdo con el decreto que va a dar la provincia y por eso se han reunido justamente para hacer esta movilización. Más temprano hubo distintas asambleas en los hospitales provinciales donde se aprobó justamente esta marcha y movilización hasta la avenida Colón y General Paz, justamente con este reclamo. Actualización salarial, tiene que ver también con que se equipare este aumento no solamente a los médicos, sino también al personal de salud. Hablamos de enfermeras, administrativos que trabajan en los hospitales. Más temprano estuvimos en esas asambleas, más precisamente en el Hospital Misericordia, y hablamos con los referentes justamente de médicos, enfermeras y equipos de salud, que nos comentaban los por qué han rechazado este decreto de la provincia. Acá en el Hospital Misericordia hay mucho descontento con respecto a lo que se ha ofrecido, que hay que decir también que no simplemente un ofrecimiento, sino que además es algo que unilateralmente el gobierno lo ha dictaminado por decreto. Nosotros entendemos que no nos representa en la medida que nosotros lo que pretendemos es que el aumento se produzca en el básico y no que se lo presente como declararnos recurso humano crítico a todo el personal de salud. La pregunta en última instancia sería si somos todos recurso humano crítico, porque directamente no pasa al básico, que sería una cuestión lógica. También entendemos de que muy disímil el aumento, lo que va a representar entre una y otras profesiones, pero también con el resto de la ley 7233. No va a implicar para todos un aumento significativo, muchos compañeros van a quedar por debajo de la línea de la pobreza y ni siquiera van a llegar a alcanzar con su sueldo la canasta básica, ¿sí? Entonces es muy poco lo que se está ofreciendo, aunque, y esto vale la pena remarcar, el gobierno lo esté presentando con una serie de números que no se condicen con la realidad. No solo estamos luchando por una mejora salarial, sino por la calidad de atención. Esto ya lo hemos denunciado durante mucho tiempo, la falta de personal a la que, bueno, el ministerio, según dice, en algún momento, que no está prefijado, empezará a cumplir nuevamente lo que ya hace muchos años no cumple, que es la alta por baja. Está trabajando mantenimiento, trabaja, ¿cómo se llama? Los camilleros, está la gente que cocina, está la gente que limpia, está el administrativo, está lo del turnero. También necesitamos que seamos valorados, porque no solamente son médicos los que trabajan en un hospital.
Muchas gracias, Pablo, muchas gracias. Bueno, hay algo que no se termina de entender, porque el anuncio del gobierno habla de un aumento, el anuncio del gobierno, lo oficial, ¿no? De un aumento significativo. Habla de la desaparición de las cifras no remunerativas o en negro y que todo el personal de salud pasa a ser considerado recurso humano crítico. Y aquí en la protesta por los testimonios que escuchamos, Roxy, se escuchaban voces diciendo, no, esto no va al básico, no está en el básico. Y que no es para todos iguales, que es también otro de los puntos que pedían. Pero a ver, Federico, ayúdanos a entender en números qué es lo que propuso el gobierno a través de este decreto. ¿Cuánto van a cobrar de bolsillo? Eso, vamos a los números más allá de esta intrincada discusión sobre cómo se conforma el sueldo. Los números, de acuerdo a lo que informó el gobierno ayer, de los sueldos de los empleados de los hospitales públicos provinciales. Algunos ejemplos damos porque hay decenas de cargos diferentes, varía también en función de la antigüedad. Un médico nuevo, sin antigüedad, que recién ingresa y que en octubre cobró, por el mes de octubre cobró un sueldo de bolsillo de 142.793 pesos, pasaría a cobrar en enero, por el mes de enero, es decir, en los primeros días de febrero, un sueldo de bolsillo de 210.044 pesos. Algunos otros ejemplos de lo dispuesto por el gobierno provincial para los planteles de los hospitales públicos. Un enfermero profesional, también un ejemplo sin antigüedad. Un enfermero profesional sin antigüedad cobraría en enero unos 60.000 pesos más que en octubre. En octubre cobra un sueldo de 125.950 pesos y tendría un sueldo de bolsillo, en todos los ejemplos que estamos dando de bolsillo, cobraría en enero, por el mes de enero, 185.057 pesos. Y además, un médico de guardia en un hospital del interior, tienen un plus con respecto a los médicos de guardia de los hospitales de Córdoba Capital, con 10 años de antigüedad, que es una antigüedad media, cobró en octubre pasado un sueldo de 202.000 pesos de bolsillo, 202.523, y ahí tendrían un salto mucho más grande. Para la gente que se desempeña en guardias, fíjense, en porcentaje es mucho mayor. Saltaría en enero a un sueldo de 376.000 pesos, 376.278, insistimos de vuelta, de bolsillo. Hay otros ejemplos también para los residentes, la suba es aún mayor. Decimos que son subas y no son meras actualizaciones porque son aumentos reales, que están por encima de la inflación y que implicarían incrementos nominales de octubre a enero entre el 50 y el 80 y pico %. Muy bien, muchas gracias, Fede. Reiteramos esto. Los números que estábamos mostrando con Federico son los números que exhibe el gobierno. Esa es la comunicación oficial del gobierno frente al reclamo que está en las calles de gente que todavía está descontenta. Esos son los números que dice el gobierno que comienza a pagar a partir de ahora. Bueno, vamos a dialogar, porque está en línea la ministra de Salud de la provincia, Gabriela Barbás, a quien le vamos a primero saludarla. ¿Cómo le va? Buen mediodía. Está con Fran Arias, ¿eh? Sí, están con Pablo Olivares. Con Pablo Olivares. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Buen día para todos. Aquí estamos junto a la doctora Gabriela Barbás para conocer este detalle, por supuesto, del incremento que hizo de manera formal presentado el gobierno en el día de ayer. A ver, doctora, para preguntarle primero que nada, ¿le sorprende que hoy los trabajadores de salud estén de paro? ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días. Por un lado, después de las medidas que se realizaron, pero después de haber tenido varias mesas y escuchas, no solamente con el equipo de salud, porque acabamos de tener una reunión con el Consejo Médico, con la FEPUC, con instituciones privadas que celebraron estas nuevas medidas que se ha tomado desde el gobierno de la provincia. Y en esto también hay que ser muy clara, porque hay una gran responsabilidad desde el Estado, porque estas medidas con tanto esfuerzo es gracias a las contribuciones de cada uno de los ciudadanos que están en nuestra provincia. Y a su vez recordando que hay una población que espera ser atendida y que sus controles sean postergados por estas medidas. Por eso estas medidas que luego de escucha, de diálogo y de construcción permanentemente, y que por supuesto seguimos en esta mesa de diálogo continua, en donde hay medidas desde lo salarial de manera inmediata, pero hay otras medidas a mediano y largo plazo para seguir construyendo en mesas de diálogo permanente. Estas medidas de alto impacto, a veces uno no entiende que determinadas medidas impidiendo que la población se haga los controles adecuados, cuando sin ninguna duda hay muchos sectores que están muy de acuerdo y lo expresaron públicamente, como es el Consejo Médico, la FEPUC, como les decía, y otros colegios, y una gran parte del equipo de salud que ya han
nos ha expresado también que están muy de acuerdo con estas medidas, que sin ninguna duda es el comienzo de una reestructuración y un salto de calidad que no viene a resolver el 100%, pero sí viene a actualizar ante esta nueva realidad. Petete, Roxana, los está escuchando la doctora atentamente. ¿Cómo está, ministra? Mucho gusto. Petete la saluda. La primera ¿Qué tal? ¿Cómo consulta. le va? Muy buenos días. Gracias. La primera consulta. Usted dijo que todas las sumas son remunerativas, que son en blanco, que desaparecen lo remunerativo o los ítems que hasta aquí estaban en negro. Lo que estamos escuchando de médicos y profesionales de la salud en la calle es que esto no va al básico. ¿Lo podría explicar para que la gente lo entienda? ¿Va al básico o no va al básico? Mire, esta es una respuesta mucho más integral, porque si yo tendría que hablar de básico, tendría que hablar de 2.164 básicos diferentes, en donde hay básicos desde 300.000 pesos, 100.000 pesos, 200.000 pesos. Entonces, desde lo conceptual, todos los ítems de la masa salarial del equipo de salud, todos impactan en la jubilación y en el aguinaldo. Es decir, no hay ningún ítem que sea no remunerativo que después no esté afectando mi jubilación. Y eso es un gran salto de calidad. Y todos los miembros del equipo de salud, tanto todos los profesionales de la 7625 como el personal de salud que está en nuestros hospitales de la 7233, el 100% tienen un incremento considerable de su sueldo de bolsillo y tiene adicionales que antes era exclusivamente de la 7625, es decir, de profesionales de la salud, y que ahora también esos mismos adicionales remunerativos que impactan en la jubilación y en el aguinaldo, también impactan en el sueldo de bolsillo y en su jubilación de, por ejemplo, las personas que están en los turneros, administrativos, los camilleros, los choferes de ambulancia. Es decir, realmente esta respuesta es integral y estructural y todo impacta en la jubilación y en el aguinaldo. Ministra, ¿qué tal? Roxana Martínez la saluda. Lo que sostienen los trabajadores de los equipos de salud es que sí va a impactar en el aguinaldo y en las jubilaciones, pero no va a impactar en los otros ítems, como por ejemplo horas extras, guardias, horas nocturnas. ¿Qué tiene para decir? A ver, en esto también vuelvo a decir, hay 2.194 básicos diferentes, en donde a su vez de estas medidas también se incrementó el porcentaje del adicional por especialidad, para seguir fomentando la formación continua de nuestras especialidades. A su vez también se incorporó, como todos saben, el adicional remunerativo para los equipos de guardia con montos diferenciados tanto en el interior como en capital. Y a su vez también, porque estaba escuchando algunas notas que hacían previamente, la incorporación del recurso humano, que en los últimos 3 meses se incorporaron más de 200 profesionales en toda la provincia, sumado a los 1.600 profesionales que habían ingresado en contexto de pandemia y ya se los incorporó en el sistema de salud. Y se siguen todos los días incorporando profesionales en las áreas que así lo requiera. Y a su vez ya se comenzó a pasar monotributistas a contratos y también el paso a planta permanente, y están al día absolutamente todos los ítems en cuanto a las categorías. Es decir, esto no es solamente lo salarial, no nos podemos quedar exclusivamente en el básico, porque esta solución es mucho más integral y abarcativa y es un salto de calidad que realmente se está dando con un gran esfuerzo, y vuelvo a poner énfasis, haciendo la mejor administración de los recursos de acuerdo a lo que aportan todos los ciudadanos de esta provincia y centrándonos en los pacientes, porque lamentablemente se están postergando los cuidados de nuestra población y es necesario llevar a la reflexión y llevar un poco de coherencia para que nuestra población pueda volver a tener sus controles adecuados. Ministra, ¿usted podría especificar, hablando de básicos, yo sé que hay muchas categorías, pero en trazo grueso, ¿cuánto aumenta el básico? Es que le vuelvo a decir, Petete, yo le daría una cifra incorrecta al haber más de 2.100 básicos diferentes. Acá lo que realmente esto
Porque, si la única solución y la única enfoque es del básico, realmente no estamos poniendo en valor esta respuesta de manera integral, en donde el 100% del salario de los profesionales impactan en la jubilación y en el aguinaldo, en donde hay definiciones claras de avanzar en la actualización de la ley de salud, en donde hay definiciones claras de centrarnos en los pacientes, reforzar el equipo de salud, jerarquizar el equipo de salud, considerar a todo el equipo de salud como recurso humano crítico con el mismo porcentaje de adicional y hacerlo extensiva por primera vez a las 72-33 del equipo que está en nuestros hospitales y sumado a las otras medidas. Entonces, en esto, eso es lo que hay que poner en valor, sabiendo que no hay ningún concepto no remunerativo, sabiendo la complejidad si uno ingresa a hablar del básico. El básico se incrementó, todo impacta en nuestra jubilación, todo impacta en nuestro aguinaldo y realmente los saltos son de calidad, como ustedes mismos lo han nombrado, lo que cobraba desde un médico, un odontólogo, un residente, un administrativo o un camillero, cuando uno hace la comparación clara de octubre a diciembre, que es lo que van a percibir en enero, porque esto ya corre para el sueldo que percibimos en enero, es decir, y también estas medidas, por supuesto, que impactan en el aguinaldo que vamos a recibir en diciembre. Claro, ministra, pero acá lo que los equipos de salud están planteando es que esto no va a tener impacto en el sueldo conformado y por otro lado, le consultamos también, otro de los planteos que hacen es que dicen que no todos van a cobrar por igual, que era uno de los reclamos que hacía el equipo de salud. Recién un radiólogo decía, yo no voy a cobrar igual que un médico, por ejemplo, y no voy a cobrar igual que los integrantes del grupo 1. ¿Es así? A ver, sí impacta en el salario, Roxana, y vuelvo a decir, sí hay un cambio sustancial del salario. Todos los profesionales de la salud tienen en su masa salarial el 100% de sus ítems, impacta en su jubilación y en su aguinaldo, el 100%. Y eso hay que ser claro. Una cosa es el básico y otra cosa es el impacto en la jubilación y en el aguinaldo. Y por otro lado, por supuesto que de acuerdo a los roles, las competencias y las responsabilidades y las formaciones dentro de lo que es la Ley de Salud 7625 ya está conformada, que por eso hay distintos grupos, porque tienen distintas formaciones, distintas responsabilidades y distintos roles, y por eso también es que ya está planteado y ya se comenzó a la actualización de esa ley. Entonces, por supuesto, como en toda organización, no todos cobran de la misma manera porque no todos tienen las mismas responsabilidades y la misma formación. Ministra, hay una cuestión sustancial. Se está dilatando el conflicto, hay mucha gente sin poder ser atendida en los hospitales públicos. Es de cajón que le pregunte qué van a hacer si este conflicto continúa. Y a esta altura del partido, la otra pregunta que viene pegada o concatenada con esa es, bueno, ¿arreglaron con o al menos dialogaron, tienen un canal abierto con integrantes de los equipos de salud, médicos, enfermeras, anestesiólogos, instrumentistas? Ahora bien, ¿usted podría decir quiénes están rechazando el acuerdo a esta hora? ¿Es sectorizado? ¿Es por hospitales? ¿Es un rubro, una franja, un sector de los equipos de salud con los cuales le falta acordar? ¿Tiene una somera idea de lo que está pasando? Porque la verdad que hay mucha confusión. Exactamente, hay mucha confusión porque hay muchas voces, realmente hay distintos intereses y eso también hay que decirlo. El interés que tenemos es que la población, y vuelvo a enfatizarlo, vuelva a sus controles habituales. Acá hay decisiones claras, números concretos y medidas claras y responsables e integrales. Entonces, en esto hay distintas voces, distintos sectores. Le vuelvo a decir, recién estuvimos hablando con el Consejo Médico, con la FEPUC, celebraron y acordaron estas medidas del gobierno. Muchos sectores dentro de los hospitales también celebraron y acordaron estas medidas del gobierno. Los representantes que vinieron el día de ayer claramente lo dijeron, que ellos son voceros, no tienen ningún poder de decisión y luego lo tienen que llevar a la Asamblea, que aún todavía
todavía no la han realizado y no hemos tenido noticias. Entonces, en estos donde hay intereses diferentes, en donde hay diferentes situaciones y muy complejas, no nos podemos olvidar que hay una población que necesita ser atendida en nuestros hospitales y hay un gobierno que está avanzando a pasos acelerados con medidas claras y contundentes y con diálogo permanente. Está bien, pero ¿qué van a hacer si sigue el paro, la medida de fuerza? ¿Nos van a convocar nuevamente al diálogo? Quedó abierto de que ellos se iban a comunicar con nosotros una vez que avancen en sus reuniones, se iban a comunicar porque acá, a ver si hay algo que entendemos. No es que todo comience y termina con estas medidas. Este es el comienzo de una reestructuración. Este es un espacio de diálogo que está abierto y va a seguir estando abierto siempre. Entonces ya pautamos también con este equipo de seguir dialogando y seguir construyendo, no solamente desde el punto de vista salarial, que en este contexto de hiperinflación, lo salarial, si bien es sumamente importante, pero no es lo único que hay que abordar desde el sector de salud. Doctora, yo, disculpen, Petete, Roxana, le pregunto porque aquí los trabajadores también del Ministerio están reclamando aquí en la puerta. Dice que ellos no están representados en estos salarios que se sacaron a la luz. Bueno, ¿cuál es la situación de ellos? A ver, estas son medidas de manera integral para todo el sector de salud. Entonces, en esto, en donde hay tantas voces, tantos intereses, vuelvo a llamar a la reflexión y a pedir coherencia y sentido común y buena predisposición a poder evaluar y ver estas medidas que el gobierno ha tomado, no de casualidad y no unilateralmente, y para eso tenemos estas instancias de diálogo permanente y claramente lo demuestra para que nuestra población no esté afectada por decisiones unilaterales. Muchísimas gracias, ministra. Susana, Gracias. Petete, no sé si le quedó alguna consulta. No, está bien, gracias. Gracias. Gracias por atendernos en un momento complicado.